¿Peacemaker sigue siendo tan buena como la recordamos? Sé que ahora mismo muchos están muy al tanto de la segunda temporada, y la verdad estoy amando la segunda temporada, tanto que empecé a sentir que la primera temporada quizás no era lo suficientemente buena como la recordábamos. Por lo que me surgió una idea, una muy loca, volver a ver la primera temporada. ¿Por qué esto sería una locura? Muy fácil, porque no suelo ver un mismo producto más de una vez. O sea, sí lo hago, pero la ocasión tiene que ser especial. Tiene que haber pasado muchos años, al punto de haber muchas cosas que haya olvidado, o tendría que verla acompañado de alguien más. Pero en este caso, la primera temporada es una que vi una sola vez, y jamás volví a verla desde su estreno en 2022. Así que vamos a repasar esta primera temporada también para calmar un poco las ansias de ver más de la segunda temporada. Esta primera temporada arranca con la recuperación de Chris tras los acontecimientos de Corto Maltese en The Suicide Squad, y desde el principio algo ya me hizo ruido. Este no es el Chris que vimos en The Suicide Squad. Puedo llegar a entender que el contexto es diferente, un Chris que estuvo encerrado 4 años tratando de ganarse la liberación y con una misión de la cual todo su país dependía. El enfoque no está en él, ya que no es el protagonista. Lo que vemos en Peacemaker es un Chris más relajado, volviendo a casa después de meses de recuperación y siendo protagonista. Pero aún así nadie puede negarme que este personaje de un proyecto a otro se ablandó demasiado, al punto de que perdió muchísima aura. Peacemaker en The Suicide Squad fue épico, el mejor personaje de la película y con una intensidad que en su propia serie no logra llegar a tener. No logra ser igual de amenazante, pero en lugar de eso tenemos una versión más personal, que de igual forma funciona, aunque es triste no tener al Peacemaker que vimos en The Suicide Squad. Acá tenemos a Chris Smith, que vuelve a casa, se reencuentra con su padre y su águila. Desde el principio la serie arranca con todo, dándonos estos detalles que enriquecen mucho al personaje. Su auto, su águila y la guarida de su padre, con todos sus cascos. Aunque diferente a The Suicide Squad, es funcional el aura que esto le da. No la explotó demasiado, pero funciona lo poco que eso está ahí. Lástima que el auto haya durado tan poco. Chris no tendrá mucho tiempo para disfrutar de su regreso y su libertad. Es reclutado para una misión. Ahí conocemos a Morn, a Deballo, personajes interesantes, aunque sinceramente esta subtrama de la relación de Leota y su esposa no me podría importar menos. Sinceramente no me interesa, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo que esto no lleva a nada. Solo es para agregar dramatismo al personaje, pero no lo considero necesario. A ver, evidentemente sí debe tener algún tipo de peso narrativo, pero no es algo que interese mucho. Morn es un personaje que intriga bastante y bueno, más adelante sabríamos por qué. Y por supuesto Economos y Harcourt. Desde el principio Economos se volvería de mis personajes favoritos. Y teniendo en cuenta lo que estamos viendo en la segunda temporada, este personaje no haría más que escalar y volverse aún mejor con el paso de los capítulos. Harcourt, desde el primer momento, desde la primera mirada, creo que James Gunn sabía perfectamente lo que este personaje ocultaba. O tal vez no, pero de todas maneras quedó bastante bien. Ese desprecio hacia Peacemaker. Su relación con Flag siempre estuvo ahí. Ahora entiendo al personaje. No me agrada, pero lo entiendo. Es un personaje necesario que no lo cambiaría por nada, pero por desgracia nunca me agradó del todo. Y es una prueba más de que James Gunn a veces decide darle un giro a los personajes. Pero lo hace de un proyecto a otro, ya que el personaje en The Suicide Squad se mostraba muchísimo más dócil. Esto quiero creer yo que es porque está en presencia de Amanda Waller, o que su cambio abrupto de personalidad es por su situación. Ahora tener que estar castigada por haber ido en contra de las órdenes de Waller y de la pérdida de Flag. Pero si vemos el flashback de ella y Flag, el personaje ya mostraba esta personalidad fría a espaldas de Waller, pero en The Suicide Squad la volvemos a ver más dócil. Pero en ningún momento se aclara que esto se deba a la presencia de alguien de más poder como lo es Waller, porque para mí se queda en un error de continuidad, el cómo el personaje no muestra claramente su personalidad y el porqué de estos cambios. Pero le daré el beneficio de la duda a James Gunn porque vemos una pista de esto cuando la vemos en presencia de Rick Flag Sr. Pero volviendo al otro asunto, acá es donde se forman los chicos de la calle 11. Este grupo, no solo de compañeros de trabajo, sino de amigos. Es una locura los cercanos que se vuelven, siendo este quizás el mejor equipo que ha formado James Gunn. Personalmente creo que hasta que superó a los Guardianes y definitivamente a el Escuadrón Suicida.
siendo quizás la relación entre Leota y Chris la que se siente más cercana. Desde su primera escena es donde claramente tienen mucha química, pero amistosa. Luego se les une Vigilante, uno de los mejores personajes jamás creados por James Gunn, y quizás el mejor de esta serie. Un personaje tan absurdo pero a la vez siniestro, un asesino despiadado que es un idiota, casi inocente. Una locura, además de que el diseño del traje es increíble. Y el personaje es bastante misterioso, ya que poco se sabe de su pasado y cómo llegó hasta donde está. Y dan ganas de saber un poco más de eso. Pero Peacemaker no se queda atrás. Este tipo te cae bien. Y sí, como ya dije, no es lo mismo que vimos en The Suicide Squad. Es una versión más ablandada. Es agradable tener a este tipo como protagonista. Sus diálogos son adictivos, cada cosa que dice es increíble, es muy chistoso, y algo que me sorprendió de ver por segunda vez esta primera temporada son los chistes de este personaje, que son extremadamente ácidos. Cosa que en la segunda temporada ya no es así, pero de todas maneras es interesante ver cómo este personaje se desarrolla y se va volviendo alguien más bondadoso, ya que te cuentan cómo este sentido del humor era su manera de alejar a las personas de él, y no era algo que hiciera a propósito. El caso es que estos personajes tienen que ser unidos por un objetivo, los Butterflies, y acá tenemos, creo yo, algo no tan favorable para la serie, dado que esto se presenta sin muchas vueltas, está ahí establecido sin darle la oportunidad al misterio. Es una trama sin muchos giros, más que el de Morn siendo un Butterfly. El problema con esto es que es demasiado repetitivo. Ya vimos a Starro en The Suicide Squad, un ser espacial gigante que por medio de otros seres más pequeños logra controlar humanos. No es exactamente lo mismo, ya que los Butterflies son los que controlan al ser espacial gigante, pero el concepto es similar, demasiado similar, y a eso se le suma el hecho de que esos Butterflies ni siquiera existen en los cómics. Por lo tanto, es un elemento metido ahí para mover la trama, o sea, es la trama, pero al final lo importante no dejan de ser los personajes, y es lo peligroso de James Gunn. Si el tono, el humor y los personajes no te interesan, el producto termina siendo obsoleto, porque su trama no es de lo más original del mundo, y a veces es necesario que haya una buena historia detrás, no solo un buen desarrollo de personajes. Todo lo contrario a lo que sucede con la segunda temporada, donde no sabemos a qué nos enfrentamos, es todo un misterio y es más impredecible. Hay cosas sucediendo por todos lados, hay antagonistas y todo está más justificado. Está sucediendo por una razón. Pero la primera temporada de Peacemaker quizás no tenía una razón justificada para suceder. Tan solo sucedió y es bastante divertido. Eso no lo podemos negar. El caso es que los Butterflies están infiltrados y hay que derrotarlos. Peacemaker y el equipo entran en acción para empezar a cazar a estos enemigos. Peacemaker comienza a mostrar dudas. Algo ha cambiado en él, algo se ha quebrado. Eso en lo que creía se ha desmoronado por completo y tiene que reconstruirse desde cero. Es una trama más que interesante. No estamos viendo los orígenes de un villano ni un héroe, sino la redención de un villano, y siendo este el protagonista. Es algo que creo yo nunca antes habíamos visto. Es increíble. A pesar de que la serie se pone interesante, en lo personal creo que se desinfla un poco después del capítulo 2, con grandes momentos, eso sí, pero como que la trama ya no está yendo a ningún lado. Nuevamente lo digo, todo el asunto de los Butterflies no llega a interesar del todo. Bueno, al menos a mí no. Pero por el contrario, la infancia de Chris y la relación con su padre sí se vuelve atrapante en algún momento. Intriga bastante saber lo que pasó con su hermano. Y luego llega el momento donde todo explota. White Dragon está dispuesto a finalmente matar a Chris, a su propio hijo, a la vez que los Butterflies ahora tienen el control. La cosa se pone seria, y creo que es en este momento donde los Butterflies sí llegan a ser una amenaza real. No deja de sentirse repetitivo volver a tener a bichos que controlan a las personas y un kaiju, pero dentro de todo es bastante bien llevado. Y la interacción entre los personajes es lo que hace valer la serie. Por otro lado, el padre de Chris está en prisión. Y lo interesante de todo, él fue quien lo introdujo en primer lugar a este mundo de violencia y caos. Chris ahora, en su camino de redención, es más que obvio que tendrá que enfrentar a su padre para ponerle fin a eso. Y ahí teníamos una trama bastante potente que hace sentido con el personaje de Peacemaker. Esa tenía que ser la trama principal. White Dragon tenía que ser el villano final, no el kaiju. Nuevamente ahí se equivoca James Gunn al sobreponer la trama más física de acción y monstruos sobre la trama personal de Chris y su padre, la cual es paradójico con el hecho de que todos los proyectos de James Gunn siempre prioricen el desarrollo de personajes. Obviamente la trama de los Butterflies también está interesante por el paralelismo con las motivaciones de Chris,
La verdad es que cada conversación de esta serie es interesante. Sus conversaciones totalmente absurdas, que muchas de ellas sí sucederían en la vida real. Los personajes son demasiado realistas, pero a la vez ridículos y absurdos. Y lo mejor también los personajes secundarios. El conserje del hospital, el vecino del padre de Chris, el mismo Iggy. Todo le da cierta iconicidad a la serie. Creo que al final lo único que le resta es quizás la localización de la serie. Y el cómo muchas escenas están filmadas, a veces tenemos cambios de clima de la nada, a veces está nublado, otras veces soleado. La serie estéticamente podría ser mejor. Quizás esto sí es algo que se mejora en la segunda temporada a diferencia de los cambios de clima. Pero esto creo que es por la localización y si no me equivoco está filmado en Vancouver, misma localización de la Arrowverso, donde sucedía exactamente lo mismo, cambios de clima constante. Y eso le resta mucho ya que la serie se mantiene estéticamente neutra. Y estos cambios de clima resultan molestos porque no están aportando nada. También ese efecto de neblina como si hubiera humo en el ambiente, como si se viera borroso a veces. Bueno, esto no es totalmente culpa de James Gunn porque muchos productos de hoy en día son así. No hay una imagen limpia, a no ser que se vea en full 4K, a una calidad exageradamente buena. Pero este tipo de series vistas con un poco menos de calidad no se logran apreciar del todo bien. Cosa que no pasaba con series más antiguas, que incluso en menor calidad se seguían viendo bien. Vigilante es un personaje que en lo personal no envejeció del todo bien. O sea, es épico este personaje, pero lo disfruté más la primera vez que vi la serie. Pero sí es muy necesario. Odiaría que lo maten. Y definitivamente es el personaje más intrigante. Economos es un gran personaje, que recuerdo que su diálogo sobre la barba pintada era mucho más cursi, pero viendo la serie nuevamente me gustó mucho más el personaje y sus diálogos. Hardcore, como dije, nunca me cayó del todo bien, a pesar de que ahora entiendo a su personaje. Y Adebayo es el personaje que quizás para el final de temporada fue lo peor. Sinceramente no se me hizo para nada graciosa las escenas en el último capítulo. O sea, es ridículo, se supone que debe redimirse por haber traicionado a Chris. Y solo hace el ridículo. Porque claro, ella plantó la evidencia en casa de Chris para inculparlo. Ese siempre fue su propósito y le resta demasiada aura al personaje. La verdad, nunca fue una de ellos. Y en el sentido que era solo una humana común, sin más. Y no me creo que esto para nada, siendo que ella es hija de Amanda Waller. A fin de cuentas, está bien, pero me hubiera gustado que el personaje de Adebayo se hubiera manejado de otra forma, con un poco más de epicidad. Aunque evidentemente el personaje sí funcionó mucho mejor en la segunda temporada. Pero, ¿qué es lo que hace realmente especial a esta serie? Y esto es algo de lo que nadie habla, o al menos yo jamás escuché a alguien hablar de este detalle. Y es que esta serie se siente nostálgica, pero sin serlo, dado que es actual. No es nostálgica por la música, o sea, todos conocimos gran parte de la música escuchada en esta serie justamente en esta serie, pero la vibra de la serie es nostálgica. Por ejemplo, la amistad entre Vigilante y Peacemaker, las dinámicas entre personajes, el estilo narrativo y visual. Todo recuerda algo y es como si estuviéramos viendo una serie de la infancia, pero en tiempos modernos y con una tonalidad más adulta. Es una locura, es algo nunca antes hecho en el género de superhéroes. Y lo adictiva e inmersiva que se vuelve es digno de una serie de la infancia. Y no sé ustedes, pero yo no he experimentado algo como esto en ningún otro producto actual de superhéroes. Como mucho lo he llegado a ver en series de CW o algunas de las mejores series de Marvel Studios, las cuales no lograron ese efecto en su totalidad. Además, no envejecieron de la mejor manera. Pero Peacemaker claramente ha demostrado que ha envejecido bastante bien y que es capaz de ponerse aún más interesante. Simplemente una maravilla de principio a fin, aunque tiene sus detalles, al final la fortaleza de la serie sigue siendo sus personajes y el cómo interactúan entre ellos. Y creo que es con esta serie que James Gunn crea lo que es, en mi opinión, el mejor equipo que ha formado. Muchísimo más sólido y entrañable que el Escuadrón y que los Guardianes. Sí es cierto que los Guardianes tuvieron más tiempo de desarrollo, pero denle un par de temporadas más a esta serie y verán que este equipo es el más sólido y con mejores personajes. Personajes realistas, imperfectos, ridículos pero totalmente humanos. Y termina siendo una serie que deja con ganas de más. Y esta sí es una serie que valdría la pena ver si tuviera 23 capítulos por temporada al estilo CW. Así que Peacemaker temporada 1 sigue siendo buena. Y quizás, no creo que se haya vuelto mejor con el paso del tiempo, pero nada la bajará de donde está. Fácilmente entra en el top 10 de mejores series de superhéroes. Y si llegan a renovarla, imagínense en unos años cuando llegue a 3 o 4 temporadas. Será una locura. Ahora díganme, ¿qué opinan ustedes?